Buenas tardes, tribu. Acá estamos como todos los sábados, un poquito más temprano hoy, porque tenemos una visita que está muy lejos y bueno, por los horarios, las diferencias, por eso que adelantamos. Y bueno, esto no es un partido de fútbol, aunque hoy tenemos acá la presencia de Victoria Puglia. Ella ha nacido en Barcelona y bueno, los que la acompañamos, Marcela, Magna, estamos aquí desde Argentina, así que esto es un encuentro amistoso donde vamos a poder dialogar y conocer a Victoria, toda su trayectoria, todo lo que ella ha realizado. Así que más que un enfrentamiento es una comunicación entre amigos, sobre todo porque Magna conoce a su familia desde hace tiempo, entonces siempre estamos relacionados desde Argentina con nuestra madre patria. Entonces, más que todo, es eso lo que uno busca, ¿no? La unidad, la fraternidad. Y bueno, les presentamos a Victoria que ella ha elegido este tema, vivir entre culturas. ¿M? Cuando el mundo se convierte en espejo, nos dice. ¿M? Vamos a escuchar a ver qué nos quiere contar. Ella trabaja para Naciones Unidas, ella vive en Uganda y en este momento se encuentra en Vietnam. Bueno, mejor nos contarás tu experiencia porque coopera en el ámbito internacional, en la educación, la innovación, la tecnología y análisis de datos. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford como becaria de Rhodes y ha vivido y estudiado y trabajado también en distintos países y hay, bueno, mucha experiencia para contar, a pesar que ella es muy jovencita, pero bueno, ha ido eh, haciendo su trayectoria, su formación profesional y hoy queremos que nos cuente tanto su recorrido personal como profesional. Los dejo con ella, no voy a seguir hablando, pero bueno, estamos atentos a preguntas o comentarios que cada uno quiera realizar. Bienvenida, Victoria, a nuestro encuentro de los sábados. Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, pues nada, había preparado una presentación cortita, un poco sobre mis experiencias, intentando vincular mis experiencias con algunas de las lecciones que he aprendido hasta ahora. Tal vez empiezo con esto y luego ya vamos a preguntas. Somos pocos, entonces intentaré hacerlo más informal. Me había preparado un discurso, pero bueno, lo tengo aquí por si acaso. Eh, y nada, bueno, también es mi primera vez presentando en español, entonces estoy un poco nerviosa, pero bueno, intento. Y nada, pues quería empezar con una pregunta que creo que es muy común, que es esa pregunta de dónde eres. Y es algo que cuando, bueno, es una pregunta sencilla, pero es una pregunta que para mí cuesta de contestar. Nací en Barcelona, también viví en los Países Bajos, pero estudié en Estados Unidos, también en Inglaterra, y hoy vivo y trabajo en Uganda. Y durante los últimos 10 años de mi vida he pasado una gran parte de mis vacaciones, mi tiempo libre, viajando por otros países. Entonces, los países de los cuales donde estoy llegan a, bueno, empiezan a ser los países donde menos tiempo he pasado en toda mi vida. Y claro, dependiendo en quién me pida esta pregunta, pues siempre doy una respuesta un poco diferente, porque también cómo respondes afecta cómo una persona te interpreta. Y esto es algo que pues también soy consciente de eso y del tiempo y de todo. Pero bueno, al principio lo veía como una acumulación de países y lo veía como algo normal. Supongo que era por ser mi experiencia, pero ahora que los años van pasando, pues sí me doy cuenta de cómo me ha formado y lo que he aprendido de cada lugar y también cómo ha formado mi manera de ver el mundo. Y pues hoy esta charla la quería pues enfocar en 5 lecciones que he aprendido. Pues la primera sería que pertenecer no es lo mismo que encajar.
Yo desde muy pequeña siempre he querido pertenecer, creo que es algo que mucha gente quiere, pero también siempre de pequeña me sentía distinta a la gente de mi alrededor, porque crecí entre varias culturas en casa. Tenía un padre americano, italoamericano, mi madre es española y, por ejemplo, el día de Thanksgiving, pues teníamos aperitivos modo español, pasta hecha casera modo italiano y luego un pavo estilo americano con mi familia y española. Y pues claro, ya desde buen principio esto es un ejemplo de algo que para mí era muy normal, pero por ejemplo traducir entre mi familia americana y española, me di cuenta que esto no es la experiencia que tiene todo el mundo. Y, y bueno, o sea, creo que eso me hacía sentirme distinta a otra gente, pero también siempre me notaba con intereses que no eran esos que tenían mis colegas. Estaba muy interesada por el mundo, por culturas y siempre me sentía un poco aparte. Y, y pues cuando mis padres me dijeron que nos mudábamos a Holanda, estaba muy ilusionada porque España se me empezaba a hacer un poco pequeño. Mi escuela, a pesar de ser internacional, era pequeña y yo tenía muchas ganas de una nueva experiencia. Pero eso fue, diría, el primer shock grande de mi vida, porque me di cuenta que estar ilusionado para algo no significa que la experiencia será fácil y creo que mi ilusión me hizo olvidarme del, bueno, no enfrentar las dificultades que tuve con esa mudanza. Fue la primera vez en mi vida donde tenía que aprender a hacer amistades y ciertas cosas eran iguales porque era una escuela internacional, pero aún así el shock de cuándo se habla, cuándo no se habla, era cultura más norte-europea y no tan sudeuropea y sí que había bastante diferencia en cómo la gente se relacionaba. Y eso sí que fue un shock para mí, pero aprendí mucho y, en ese momento sí que aún mi meta era encajar o pertenecer con el grupo, pero me sentía muy fuera de quién era yo. Y luego cuando fui a Estados Unidos creo que me empecé a sentir más cómoda con ser de fuera, aunque esto también fue un proceso, porque yendo a Estados Unidos yo pensé que sería muy fácil, que no tendría el shock cultural, soy medio americana, pasé mis veranos en Estados Unidos, pero la verdad fue difícil mudarme a Estados Unidos, fue súper difícil crear amistades americanas. Lo primero que noté es que, bueno, sentí que la experiencia social de Estados Unidos era la experiencia que habíamos tenido nosotros en high school en Europa. Entonces ya de una me sentía un poco en otra etapa de mi vida y también era una manera de socializar muy estructurada, que para mí era muy distinto y pues empecé a encajar más con los estudiantes internacionales. Pero eso para mí me creó una tensión interna porque de una parte de mí pensaba, pero qué raro ser americana y no poder encajar con americanos, pero sí empezar a encajar con otra gente de fuera. Y fue en este momento que me di cuenta, pues que pertenecer no siempre significa estar con gente de una ciudadanía o un país, pero es encontrar a gente que empieza a tener un poco tu mentalidad y estar cómodo en ser diferente. Pero eso también es cuando empezó otra tensión que diría caracteriza mi vida, es estar en un sitio que es mi país y sentirme fuera. Y también una vez salimos de España y ahora llevo casi 13 años fuera de España y 14 en España, también cuando vuelvo me siento fuera de esa cultura a pesar de ser la mía. Entonces, nada, aquí es cuando me di cuenta que, pues sí, encajar no siempre significa pertenecer. Lo segundo que aprendí con todo esto es que la cultura se da, pero también se aprende. Yo creo que estando fuera de mi cultura fue el primer momento donde dos, bueno, dos lecciones, pero relacionadas. La primera es que tú puedes ser de un país, pero al estar tan inmersado en ese país, pues no tienes esa visión global de qué crea tu cultura. O sea, la entendemos porque es nuestra identidad, pero yo creo que lo muy bonito de estar en dos países es que puedes empezar a comparar y esa comparación nos ayuda a entender qué es de verdad una cultura. Pero también lo que he aprendido estando fuera es que yo ya no tengo el conocimiento de España que una persona que ha estado en España toda la vida tiene. Cuando alguien, por ejemplo, el otro día aquí en Vietnam, alguien me pidió de los estereotipos de personas de España. Y claro, me costó la pregunta porque llevo tantos tiempo fuera de España que me piden ciertas cosas que ya no sé explicar bien. Pero, por ejemplo, estando en Uganda y habiendo puesto mucho esfuerzo para aprender la cultura, estudiar el idioma, veo que
hay ciertas preguntas que casi puedo contestar mejor ahora de Uganda que de España. Y pues con esto he aprendido que hay que tener respeto para gente de la misma cultura, gente de fuera, porque el conocimiento que todos tenemos cambia y simplemente ser de un lugar no significa que lo entiendes todo. Y el aprendizaje creo que es a través de las culturas para de verdad entender una cultura, aunque sea la tuya, porque si no lo estudias lo internalizamos, pero no lo entendemos. La tercera lección fue que para aprender todo esto y para comprender otras culturas hay que tener bastante humildad. Creo que especialmente viajando es muy fácil pensar pues que entendemos algo, pero no siempre es así. Yo, por ejemplo, cuando fui a Uganda por primera vez fue durante mis años de universidad. Hice un semestre de intercambio en Uganda y viví con una familia ahí, estuve 4 meses y fue una experiencia muy interesante porque fue muy inmersiva, pero creo que logré aprender lo que aprendí porque de verdad me abrí la mente y estaba bien con no saber las cosas, crear errores, aunque en culturas donde la cultura es muy intensa, como en un país como Uganda, cuando cometes un error te puedes sentir muy juzgado, muy mal, porque siento que la cultura es tan intensa parte suya que sientes que les has ofendido por no entender la cultura. Pero creo que sin esos errores no puedes de verdad aprender. Y también lo que aquí encuentro muy importante que veo cuando viajo con la gente que socializo a veces es que es importante tener conversaciones difíciles con las personas de culturas que son muy distintas. Yo creo que es muy fácil como una persona de fuera juzgar ciertas cosas, pero es importante crear amistades, aunque sean dos o tres, donde puedas tener esas conversaciones muy difíciles y decir, ¿por qué esto funciona así? No me gusta, no lo entiendo, pero si solo estás con tu grupo de gente de fuera y hablas de eso y no te pones en una situación incómoda para de verdad aprender, creo que limita cuánto podemos entender y aprender eh, otra cultura. Y entonces aquí es donde creo que he cultivado un valor de curiosidad, de hacer muchas preguntas y en aceptar que nunca dejaré de aprender. Uganda es un país interesante porque bueno, la verdad siempre lo comparo a una cebolla. Es un país que siento que abres una capa y hay otra, y hay otra, y hay otra. La verdad es un país que cada día me sorprende y creo que eso es lo bonito, porque voy aprendiendo, pero también me hace dar cuenta de lo difícil que es de verdad entender un lugar que no es el tuyo. Y aún así es muy difícil entender tu propio lugar, que eso me vuelve a lo que he dicho antes de que entender la cultura es aprender siempre. Em, Dentro de todas las experiencias, creo que lo que más me ha formado o donde yo he ganado mucho como persona es pues que conocer el mundo me da la libertad de elegir quién quiero ser. Yo creo que cuando empiezas a vivir y tener estas distintas experiencias, pues escoges un poco de lo que te gusta de cada lugar y aprendes un poco de cada lugar. Yo creo que cada país o cada, bueno, ni país, pero ciudades, lugares tienen energías y vibes y eso afecta a quiénes somos en esos lugares. Y yo creo que abrirte a esas experiencias te forma de una manera que nunca te esperabas. Y también cuando lo haces solo, especialmente yo, por ejemplo, creo que al hacerlo ahora, bueno, a los 18 cuando viajé sola por primera vez no me veía joven, pero ahora a los 27 sí que me veo joven, pero creo que sí aprendes mucho a cómo defender a ti mismo, pero de verdad también aprendes qué es aceptable para mí y qué no es aceptable para mí. Y no está vinculado a un lugar, pero a lo bonito que aprendes de cada sitio. Y creo que te pones muchas preguntas de qué tipo de persona quiero ser y puedes aprender de cada lugar. Y aquí, pues, por ejemplo, España, eh, ahora mirando hacia atrás, me enseñó mucho la importancia de la conversación, de la comida compartida, la cercanía. También aprendí mucho, y esto es algo que no me doy cuenta en España, pero fuera así, de lo bonito que es poder tal vez gritar o expresarte, pedir perdón y ir hacia adelante. Eso es algo que, estando en una cultura donde no se hace eso, me doy cuenta de lo importante que es para mí poder expresarme de una manera muy free. Perdón, ahora se me ha ido la palabra en español. En Estados Unidos, pues aprendí que soy una persona que valora mucho la ambición, el esfuerzo, la disciplina y,
y creo que ahí es un lugar donde eso se puede cultivar mucho y ves los beneficios de ese esfuerzo. En los Países Bajos, pues aprendí de la independencia, de la libertad, de la naturaleza, pero también en retrospecto aprendí el valor del buen tiempo, cómo eso puede afectar tu bienestar, tu salud, y son cosas que también ahora busco. Eh, en Uganda he aprendido mucho el valor de la empatía, lo importante que es saludar a una persona. Ahora en Uganda, por ejemplo, no puedes pedirle a alguien, por ejemplo, direcciones sin primero decir hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y tener esa conversación. Y creo que al principio es algo que piensas, madre mía, todo va un poco lento, tienes prisa, quieres avanzar con lo que estás haciendo, pero eso es algo que ahora cuando salgo me veo siempre pidiendo a alguien, hello, how are you? Y eso te abre muchas puertas y alguien empieza a hablar contigo y eso es algo que he aprendido ahí que lo llevo conmigo en distintas partes. Y en Oxford, en Inglaterra, aprendí que la intensidad intelectual también puede encontrar un hogar. Creo que, volviendo a lo que he dicho al principio, siempre me sentía un poco, tal vez, distinta a la gente que me rodeaba porque soy una persona muy intensa, con muchas ganas de aprender, y Oxford fue el primer sitio donde me sentí normal por eso. Y creo que dentro de todo esto también pues he aprendido que sí, no tienes que pertenecer a un lugar para encajar con gente. Yo creo que lo bonito de vivir en distintos países, en distintas culturas, es que encuentras a tu gente por todas partes y para mí siempre he encontrado gente a nivel, pues tal vez intelectual o emocional, más de que simplemente compartimos una cultura. Aunque también es interesante que fuera de tu país, cuando encuentras a alguien de tu país, también te relacionas. O sea, hay todas estas distintas tensiones, pero te abre mucho las relaciones que puedes crear. Y pues lo último que para mí también ha sido muy importante es que creo que estas experiencias que he tenido para mí me han dado mucha libertad, me han abierto muchas puertas, pero lo llevo con mucha responsabilidad también, porque siento que cuando explico mis experiencias o lo que he hecho, impresiona a mucha gente. Y aquí dar el ejemplo de cuando yo hice mi intercambio en Uganda, pasé un mes en un campo de refugiados y tenía solo 19 años, hice todo un proyecto ahí y ese proyecto me marcó mucho toda mi trayectoria académica y ahora profesional, porque es a lo que me he dedicado básicamente desde entonces, porque de verdad quería mejorar la situación y entender la situación de todo lo que vi. Pero al haber hecho eso, creo que me abrió muchas puertas. Conseguí esta beca, que creo que en gran parte fue por esas experiencias. Llegué a Oxford, también fue a gran parte por esas experiencias. Y me di cuenta que todo lo que yo he podido vivir y ver me ha dado tantas oportunidades, pero es porque había gente ahí de las cuales aprendí, pero tal vez esas personas no tienen esa misma habilidad de crecer o de lograr sus sueños. Y por eso siempre llevo esta responsabilidad de querer hacer bien. Entiendo que el conocimiento es importante, pero es normativo. O sea, es importante usar el conocimiento de una manera, para mí, para hacer bien en este mundo. Y creo que eso es algo que de verdad intento. Sí, es algo que llevo encima de mí, siempre quiero aprender y quiero aprender por el bien de otra gente, usar ese conocimiento para mejorar el mundo y es algo que siento que aún estoy descubriendo cómo hacerlo a nivel profesional. Entonces, nada, creo que vivir entre culturas pues me ha enseñado que pertenecer no es lo mismo que encajar, que la cultura nunca se termina de aprender, que la curiosidad necesita humildad y que conocer el mundo nos da la libertad de elegir quiénes somos, pero con esa libertad también viene una responsabilidad de mejorar el mundo, crear conexiones donde no hay, abrir oportunidades para los distintos países y personas que conocemos, porque sí, creo que tengo podría ser un puente y crear oportunidades en muchas direcciones y eso es lo que me motiva mucho en la vida. Entonces, nada, lo dejo aquí. Perdón, espero que haya sido clara. Nada, lo dejo aquí, podemos hacer, bueno, preguntas o lo que queráis. Gracias por escucharme. Bueno, te agradecemos a vos porque
realmente ha sido muy lindo escucharte, muy interesante y bueno, tantas cosas que has compartido. Ahí Miguel ha escrito en el chat los puntos que has tratado y me parecen muy concretos, muy bien. Vamos a ver si, bueno, Magna te quiere hacer algún comentario y somos pocos hoy, mejor para más tranquilidad tuya, pero después muchos te van a escuchar. Todo el grupo que tenemos siempre después ven las grabaciones, la analizan bien, incluso también tu familia va a ver la grabación. Así que bueno, yo he estado en contacto con tu madre y bueno, eh, después te va a escuchar también. Bueno, Magna, algo para decirle a Victoria, aunque ya han estado comentando previamente. Bueno, yo a Victoria primero darle enhorabuena, felicitarla por su magnífico español, siendo la primera presentación, yo creo que puede ser tu idioma futuro, inmediato. De hecho, estoy dispuesto a contratarte cuando no quieras seguir en Uganda, yo te traigo aquí al Atlántico Austral, estamos aquí a 500 kilómetros de Buenos Aires, entre la Pampa y la Patagonia, y todo lo que has dicho me emociona porque yo estoy en un proyecto de laboratorio social aquí en una ciudad que fue la capital del movimiento hippie en Argentina en los años 60. Yo me crié aquí en los 60, esto fue la capital bohemia, donde fue nuestro Woodstock, y realmente estamos intentando recuperar y muchos de los 5 puntos, no sé si he acertado y te puse como draft para que lo apruebes o rectifiques si las lecciones que he ordenado se corresponden a tu presentación, pero coincido totalmente. Yo tengo muchos más años que tú, casi 40 más que tú, y llevo 3 meses aquí, entre una ida a Colombia, rápida, a Córdoba y a Buenos Aires. Pertenecernos a encajar en nuestro primer postulado, en nuestro movimiento. Hemos creado un movimiento que llamamos Geseléutica, que es la mayéutica para Villa Gesell. Estamos partiendo de la curiosidad socrática, estamos un poco adaptando al mundo latino y estamos confirmando, pero con una precisión increíble que me alegra coincidir estas 5 lecciones que tú las tienes más claras que nosotros, donde la cultura ajena también se aprende. Pues yo estuve aquí en el año 64 en la playa con mi abuela, he dejado 40 años pasar y la cultura de mi nacimiento no es la cultura de mi crecimiento. Entonces yo estoy haciendo eso, ese ajuste de gap, ese sesgo cognitivo de haberme criado de infante y ahora volviendo como adulto, pues indudablemente hay unas discrepancias. Eh, la humildad te honra, conociendo a tu madre tan disciplinada y tan humilde por los orígenes ancestrales, no me sorprende que esa humildad que pregonas la tengas en tus genes. O sea que te debe ser más fácil a ti ser más humilde que a mí o que a muchos otros que nos hemos criado a lo mejor en otros pueblos no tan ancestrales como Tona, como esa gente hecha a sí mismo, donde generalmente muere donde nace y no han tenido esa amplitud de miras por los viajes que no han podido hacer. Es muy lindo eso que dices, conocer el mundo ayuda a elegir tu nido, porque uno nace de forma aleatoria y en función del crecimiento de uno ajusta el crecimiento final, que es un poco tu adultez, ¿no? Yo creo que cuando llegues a los 30 te vas a dar cuenta que llegaste al ecuador de la vida racional, de la vida madura, y tienes que confirmar si has nacido en un nido aleatorio o es un nido que se corresponde con tus expectativas, con tus capacidades y con tus ganas de interactuar. Porque yo creo que cuando uno pasa a los 30 llega a los 40 es esa especie de debate existencial, ¿no? Y ahí te va a surgir el existencialismo francés de Sartre y de Derrida, donde el prójimo es la crueldad del espejo que me hace mirar, o una versión más cristiana de que el prójimo nos inspira. Y yo creo que el título tuyo del espejo es un espejo más inspirador y menos existencialista a la francesa. En el caso de Derrida, nació en Argelia y se crió en Francia. Es un poco la analogía franco, la versión franco europea, ¿no? En función de tu versión anglo-europea, ¿no? De que tienes un origen europeo, pero has tenido un crecimiento cultural americano o anglo, por tu paso por Oxford. Y yo creo que la quinta lección que yo he puesto aquí
Es algo que lamentablemente ni las universidades ni las familias nos dan, que es asumir la responsabilidad que yo libremente acepto, porque muchas veces los desafíos nos traen responsabilidades porque nos pagan o porque si no las asumimos nos echan. Y tú las has dicho desde la libertad, que te genera esa libertad que yo llamo, escuchándote, consciente, porque hay otra libertad que es el libertinaje propio de los movimientos de liberación por la liberación, donde el desafío era romper con la raíz y con el tallo, y cuando la hoja va por libre se seca. Entonces es una falsa autonomía, es una falsa independencia. La naturaleza nos permite observar en su flora algo magnífico, que la clorofila y la savia, que te hacen crecer nuevas hojas, dependen del tallo y de la fotosíntesis de tu planta principal. O sea, tú puedes tomar vuelo, pero no puedes negar la raíz que te puso en el mundo. Porque cuando uno niega la raíz que le puso el mundo, por más avergonzada que estés, tus años adolescentes y rebeldes, no quiero hablar catalán, no quiero ser blanco, todo bien, pero son estéticas de la misma planta. O sea, uno, quien renuncia a la planta, le pasa como a los dinosaurios, son tan grandes que no se adaptan. Entonces uno tiene que mantener no solamente la humildad desde el punto de vista intelectual, sino la pequeñez desde el punto de vista corporal. Un cuerpo de 80 kilos está dispuesto a hacer cosas para los 80 kilos. Si tú tienes 80 kilos y afrontas pesos de 200 kilos, alguna fractura vas a tener, ¿no? Y esto como metáfora de lo que son los desafíos intelectuales. Uno no puede afrontar lo que no está preparado y lo que realmente afectiva y culturalmente tampoco estás dotado. Yo viví 3 años en China y yo viví en un país de 5.000 años de trayectoria. Entonces yo puedo tener una aproximación a la empatía que tú también decías. Con todo amor te corrijo, Victoria, hay una palabra anterior a la empatía que no se imparte en las universidades, que es cambiar la M por la C. Ahora, cuando cortemos, búscate la diferencia entre ecpatía y empatía. Y hay que empezar en esa humildad que promueves por lo pequeño, que es la empatía con uno mismo, que técnicamente llamamos ecpatía. Entonces, si yo no me caigo bien, no puedo caer bien al otro. Entonces, primero en ese espejo que tú nos sugieres y te agradecemos, es cómo me caigo conmigo mismo, cómo me cito conmigo mismo. Yo en 30 años de docencia universitaria, siempre el 14 de febrero, día de San Valentín, una semana antes, le decía a mis alumnos, ya tenés la cita para cenar con tu pareja. Y entonces decían, no, pero es que yo no tengo pareja, o yo todavía no quiero adelantar las circunstancias, o todavía no tengo compromiso. Y le digo, no, pero la pareja no es el otro, es el niño interior que crece junto a vos, junto a ti. Porque si vos no tenés una cena con vos mismo y no te pones un espejo mirándote y preguntándote las preguntas que le vas a hacer el día de mañana a otro, no tenés las respuestas conocidas. Entonces, seguramente en preguntas cuyas respuestas desconoces, puedes comprar la respuesta del otro si te impresiona. Entonces, es mejor tener las preguntas propias bien respondidas para que cuando tengamos respuestas contrapuestas o contraculturales, enriquezcan y nos acompañen y no nos llenen los vacíos. No sé si he sido claro, pero me parece que es un corolario de lo que estás aprendiendo con 28 años y lo que yo ya estoy un poco de vuelta después de estar 40 años en el mundo. Yo me fui a los 22 años a Argentina, mi primera viaje a Brasil, estuve 2 años en Río, después estuve 2 años en Angola, estuve estudiando en Suiza, en Lausana, trabajé en Francia y en Londres, y ya después me fui a Shanghái 3 años, estuve casi 5 años en Asia, entre misiones a Japón, a Corea, a Oriente Medio, y ya de regreso es un poquito los 5 puntos que no solamente comparto, sino que modestamente quiero enriquecer y nutrir todo lo mucho y bueno que nos has dicho, Victoria. O sea que enhorabuena, gracias por darnos esta visión tan temprana que yo a tu edad nunca hubiese podido escribir ni 5 ni una lección, porque todo era aprendizaje, todo era abrir los ojos y decir, ¿y con qué, cómo digiero todo lo que estoy aprendiendo? Porque mi abuela era analfabeta, mataron a mi abuelo en la guerra, yo me crié con un abuelo que no era mi abuelo, pero además era hermano de mi padre. Entonces yo por padre tuve a dos señores. Uno era el hermano mayor y otro era el hermano menor. Entonces fuimos hijos de 4 padres.
Entonces yo viví en una diversidad familiar que me preparó para el mundo, porque lo que decía mi papá a la mañana lo decía mi abuelo por la tarde. Entonces ese pequeño conflicto familiar me preparó para otros conflictos interculturales con minorías africanas, que sabemos muy bien, y me permito decirlo después de vivir 3 años en África, de las fronteras en África son étnicas, no son políticas, no son donde las potencias europeas han dicho aquí termina Nigeria y aquí empieza otro país, ¿no? Sino que las etnias son más importantes que las imposiciones políticas que han venido después de la distribución a principios del siglo XX y las potencias se repartieron África así caprichosamente, ¿no? Entonces, Victoria, emocionado de que las generaciones que nos siguen llegan tan preparadas, más temprano que nosotros. Te invito a que disemines y compartas todo lo mucho y bueno que sabes, porque por más que vayas a un doctorado, hagas un máster en Oxford o en universidades con menos nombre, nunca llegarán a esa sabiduría que estás teniendo ya y escuchándote estos pocos minutos es suficiente para llamar mañana a Rousseau y decirle enhorabuena por esa hija que has traído al mundo, por esa semilla que has regado también junto a Richard y junto a las familias de ambos, y por esa riqueza ítalo-americana, española, catalana que corre por tus venas. Gracias, Victoria. Me has hecho muy feliz escuchar a la hija de una amiga tan bien criada. Yo tengo 4 y no están tan bien criados. Yo no sé en qué he fallado. Voy a hablar seriamente con tu mamá y con tu papá a ver cómo puedo corregir el ritmo y el camino de mis 4 niñas. Gracias, Victoria. No, bueno, solo Gracias. para... perdón, Nora. Sí, sí, sí. Te No, escucho, Victoria, sí. quería responder, bueno, hay dos cosas que has dicho que también quería reflexionar. A esto de la empatía y bueno, quererse a sí mismo y entenderse a sí mismo, yo creo que todo el mundo, bueno, se logra de distintas maneras, pero creo que es muy importante ponerte desafíos, challenges, ponerte en situaciones incómodas, porque creo que, al menos para mí, he desarrollado muchísima confianza en mí misma que no tenía bueno, cuando era más joven. Esto es algo que veo con mi hermano y conmigo, los dos. El mudarnos a Holanda fue difícil. Creo que te sientes súper fuera de lugar a una edad súper joven y es muy incómodo y creo que te subvaloras, no aprendes a valorarte a ti mismo porque estás tan estresado con crear amistades que cambias quién eres simplemente para tener una amistad. Y creo que eso a los dos nos afectó bastante, porque es algo que hemos hablado, pero con la edad, para mí al menos, el viajar y el estar sola y estar en momentos difíciles sola, me ha de verdad ayudado a, bueno, tener confianza en mí misma, que eso ha generado un amor propio y bueno, poder valorarme a mí misma, porque veo lo que he hecho, lo que he tenido que vivir en ciertos momentos en un país extranjero, sin hablar el idioma, sin maletas, sin nada, y tener que gestionar esas situaciones y sí, en eso creo que he visto un súper gran crecimiento y yo lo que diría es ponerte en situaciones difíciles. Eso no significa salir de un país, porque no, también entiendo que no todo el mundo pueda salir de un país, pero también dentro de un mismo país se puede ver diferencia entre personas que se ponen estos desafíos o quedarte en lo que es cómodo y querer crecer dentro de eso creo que es un poco duro. Y también otra cosa que quería añadir a, a- bueno, en general con el tema de conocimiento y aprendizaje, no me acuerdo ahora quién creó este término, pero la idea de praxis, el poder conectar lo que haces en el mundo y el, sí, el mundo práctico con el conocimiento. Creo que en la universidad, especialmente en un lugar como Oxford, se ve mucho conocimiento simplemente por ser conocimiento, pero no sé cómo se dice esto en español, pero en inglés decimos to be in the ivory tower, que estás en tu torre ahí arriba estudiando sin poder aplicarlo al mundo real. Pero también sí que he visto, por ejemplo, ONGs o proyectos que creen que no necesitan conocimiento y que simplemente por experiencia lo saben hacer todo, y eso también veo que muchas veces no acierta. Y a mí pues esta palabra de praxis es una que desde que lo leí y lo empecé a entender afecta mucho cómo quiero gestionar toda mi carrera profesional.
creo mucho en el valor del conocimiento, pero también creo que el conocimiento que yo valoro es uno que está basado en el proceso tal vez científico, aunque hay otras maneras también de llegar a ese conocimiento, pero basado en experiencia y conocimiento local. Entonces, eso es algo que también que has dicho que me ha hecho reflexionar a esa palabra. Bueno, Sin duda, no quiero quitar la palabra a Marcela. Nora, si me dejas aquí por alusiones, dos cositas. Eh, Kant, Kant hablaba de que la única inteligencia que se corresponde y que vincula la teoría con la práctica es la adversidad y la incertidumbre. El prepararse para afrontar lo que no conocía antes o no me enseñaron para hacerlo, es lo que los médicos hacen en su residencia. Tú puedes estar 6 años estudiando para cirujano, pero hasta que no estás en un quirófano no conoces lo pragmático de la teoría, ¿no? Y en la mayéutica socrática, la indagación es lo que él llamaba pragmatismo de inspiración, pragmatismo inspirador. En la pregunta del otro está la respuesta oculta mía, ¿no? Muchas veces la indagación vinculante y vincular nos permite tener la pregunta que a nosotros no se nos ocurre y viceversa. Entonces, en ese diálogo constructivo, el teórico expone su teoría, está el hombre de campo que expone su práctica. Entonces, todos somos interesantes, pero el problema de la universidad es que todos construimos torres superiores para mirar al mundo y no mirarnos a nosotros. Entonces, nosotros fomentamos un poco la meditación contemplativa, la observación consciente. Yo he hecho un posgrado en neurociencia del silencio. Mi último trabajo es realmente lo que no me da el mundo, me lo da la observación desde mis propios ojos. Porque mis propios ojos, en la medida que no estén condicionados por ninguna teoría anterior, me dan una frescura que es la del bebé, la del niño que sin explicarle nada conoce a la madre y todavía no le dijo, mamá, ¿cómo te llamas? Porque cuando tienes 1 año no sabes hablar. Pero tú la miras a tu mamá y la mira y la mamá mira eh, haciendo, ¿me entiendes? Una conformidad visual. Y con eso ya es implícito la complicidad. Entonces hemos roto lo que todo le llama la atención consciente, la presencia del otro. Estamos en eso que tú decías, la velocidad de los no gestos. En África todavía, el hello, good morning, how you doing? Eso es fundamental para romper el hielo. ¿Me entiendes? Aquí estamos todos tan locos, al lado del mar, una naturaleza maravillosa. Yo estoy con un bosque de 1 millón de pinos y la gente va rápido, pero todos los días te da un beso en la cara. Acá yo recuperé el beso de una persona que veo todos los días. Es muy francés. Yo estuve trabajando en París, en una cocina, en un restaurante, cuando tenía 20 años para estudiar francés, y yo tenía que saludar a mis 30 compañeros con la mano todos los días. Eso es algo que es muy cultural. Pero si no lo haces, tú pierdes la conexión con el resto del grupo. Entonces acá todos nos damos un beso, hombre, hombre con mujer, mujer con mujer. Todas las mañanas a mi vecino, vas a la iglesia, vas a una ONG, vas al bar a desayunar con los amigos, un beso a cada uno. Y si no saludas, mira, el creído, el agrandado, el fanfarrón. Entonces, a donde fueres es lo que vieres. Decía mi papá, tiene 103 años de pragmatismo, porque terminó su escuela primaria con 2 cursos, no terminó ni la escuela primaria. Y fui presidente de su empresa, ha empleado a 5.000 personas en 60 años de Argentina, no ha dejado deudas, todavía tenemos un buen nombre, ser hijo de mi padre todavía me abre puertas. Entonces, indudablemente la vida, como tú bien decías, el 90% del mundo muere donde nace, pero en ese espacio puede haber sabiduría sin necesidad de interculturalidad. Porque nosotros en la tribu, ya Nora te va a invitar a formar parte de ella y a interactuar todos los días con gente de 80 ciudades del mundo, que interactuamos con frases de conocimiento, pero también de sabiduría y testimonio personal. Yo siempre digo una cosa, que la interculturalidad son espacios interiores. Y en cada interioridad de dos personas del mismo color y naciendo en el mismo país, hay mapas interiores diferentes. Y hay una geografía interior que la hemos minusvalorado. Hemos antepuesto la geografía física y política y no la geografía interior. Y la geografía interior es la que le hizo decir a Miguel Ángel cuando le alababan su piedad, pero usted ¿cómo esculpió todo eso? Dice, yo no esculpí nada, yo decapé lo que sobraba.
La piedad estaba dentro de ese bloque rectangular de mármol. Y yo creo que cada persona es un bloque de mármol. En función del tiempo que le dedicamos, del cuidado, de la atención personal, nosotros esculpimos lo que no interesa o lo que no nos atrae. Pero en cada persona hay una pieza valiosa. El desafío es tomarse el tiempo porque a algunos es más fácil de decapar y a otros más difícil de esculpir. Entonces, en función de la expectativa de relación que tú tengas, si es una relación efímera, si es una relación permanente, si es una relación personal, si es una relación profesional, le vas a dedicar más tiempo a uno y a otro. Y siempre hay un retorno, porque yo creo que el retorno es una función directamente proporcional a la atención y el cuidado que tú pongas en esa persona. Bien, la teoría y la praxis, como decías, lo hemos trabajado mucho en educación. Marcela, son nuestros pilares para esto. Y te dejo tu comentario para Victoria. Victoria, desde ya, bueno, te felicito porque en realidad, bueno, algo dijo Magna, con tu corta edad, evidentemente has tenido una experiencia, o estás teniendo experiencias muy importantes, y me quedo con algo que dijiste que has aprendido de las distintas culturas, en donde el denominador común no es el conocimiento justamente, sino que es el otro mismo, ¿no? Desde lo que hace, desde la praxis, desde todos estos términos que usaste que me parecen interesantes, y te comento que la praxis surge en Norteamérica a través del pragmatismo. Entonces, bueno, después es utilizado por otras líneas de conocimiento, ¿no? Y otras doctrinas, pero es real. Ahora, cuando esa praxis está vacía y no tiene, como vos decís, el conocimiento, que hay veces que la praxis necesita el conocimiento o el conocimiento de la praxis, bueno, no tiene el mismo resultado, ¿no? Pero desde ya, sinceramente te felicito porque me parece que con tu edad, y repito eso, a veces no contamos en el mundo con personas, con jóvenes que tienen este empuje y tienen de alguna manera un proyecto, un sentido en la vida, que es lo que vos decías, ¿no? Hay un estado de conciencia tuyo que me parece importantísimo. Y te hago una pregunta. De todas estas culturas que vos aprendiste, ¿cuál es la cultura que a vos te parece o vos considerás que fue la que más te impactó o la que más eh, pensás que todavía no aprendiste todo? Tenés silenciado el micrófono, a ver, o tiene problemas de conexión a lo mejor. Sí, sí, ese es probable que sí. Sí, 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 probablemente te es. corté que había algún problema ahí. Eh, pero realmente sorprendente No, no, eh, increíble. cultura que tiene esta niña y bueno, y lo difícil que es para una mujer también, ¿no? Yo pensaba un poco en eso. eh, Ujú. Hola, ahí no te Hola, sé qué ha Bella. escuchamos. pasado. ¿Me escucháis? ¿Alcanzaste a Sí. escucharme o no? No. Yo, sí, sí, yo te he escuchado y luego se me ha cortado y se me ha cerrado, pero se ha vuelto a abrir. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, totalmente. Eh, No sé si supongo, estoy bueno, clara con la la pregunta es pregunta. difícil. Pues, me has dicho la cultura que más me ha impactado y la que más sigo aprendiendo. Eh, ¿Sí? bueno, O... vale, bueno, a la cultura que más me ha impactado, no sé si es cultura o algo que también me estoy empezando a dar bastante más cuenta, es que yo creo que la diferencia socioeconómica divide bastante más que la cultura y Ujú, creo que es algo que muchas veces es más fácil hablar de la cultura que la clase social. Pero en Uganda yo diría que es lo que más me ha impactado, pero no es por la cultura, más que nada es estar inmersada en bueno, es uno de los países más pobres del mundo.
es empezar a normalizar la pobreza. Yo creo que uno de los las realizaciones más grandes que he tenido es lo que durante toda mi vida aunque sí haya pobreza, el status quo es la clase media. Yo creo que Uganda me ha hecho reflexionar mucho a lo que Eh, significa estar en una sociedad donde el status quo. ¿Me escucháis? Perdón, es que no. Se escucha entrecortado un poco. Si quieres puedes apagar la cámara a lo mejor, pero a ver. Por eso es que nos conectamos más Ella temprano, está hablando, que porque a lo ya a mejor esta ella hora, lo dijo en inglés y no se entendió, que está hablando del statu quo, ¿eh? En Sí, sí, inglés a lo sí. mejor no se entendió. Ujú. El statu sí, quo es un poco lo que más le llama dentro de un ámbito de pobreza, donde la pobreza se Sí, sí, normaliza. sí. Lamentablemente hay un statu quo que no se modifica o que de alguna forma se enriquece mutuamente. Vale, A ver perdón. si... Me he conectado con mi 4G. Creo que el wifi ha parado de funcionar. ¿Me escucháis ahora? sí, Sí, perfecto. perfecto. Perdón. No, nada. No sé dónde me he cortado, pero sí, en breve. En Uganda creo que lo que más me ha chocado es estar en un país donde el status quo es la pobreza. Y creo que, bueno, me ha ayudado a entender mucho más el mundo, porque creo que al ser europea hay ciertas cosas que he normalizado que pienso que son normales para todo el mundo, pero de hecho mi experiencia en Uganda me da cuenta que es la minoría. Y creo que eso es un conocimiento que mucha gente o lo tiene o lo tenemos como a modo muy lejos. Y por ejemplo, el mejor ejemplo que puedo dar es la primera vez que, bueno, para cualquier persona que tal vez haya estado en un país en África, creo que se ve menos en Latinoamérica y en Asia por lo que yo he visto, pero ir por la carretera y ver las casitas y piensas, madre mía, qué casas, pero no entendemos o creo que cuesta mucho de verdad entender que dentro de esas casas sí vive gente y tienen vidas y, o sea, que son personas y como has dicho antes, tienen todo su mapa interior y toda esa vida, pero creo que normalizar que esa es la situación para una gran parte del mundo es algo que no sé si sería pues la cultura de Uganda, pero es el estar en Uganda que me ha hecho darme mucha cuenta de esto y de la diferencia socioeconómica. Y es algo que me empieza a interesar mucho más porque lo veo como una más grande divisora de personas que la cultura. Yo creo que la cultura se puede aprender, se puede crear vínculos, conexiones y tal, pero a nivel socioeconómico hay muchísima más diferencia y es mucho más difícil de cerrar esas diferencias. Y no sé, ahora que me hago, bueno, y la que más me ha impactado, yo diría que sí que es la cultura, no sé si es española o catalana, pero lo veo más a medida que voy creciendo que sí noto ciertas cosas que diría que son españolas. Seguro que hay cosas también americanas, pero me cuesta más distinguirlo porque mi padre ha estado tanto tiempo en España y, y también no sé si ciertas cosas, me cuesta a veces ver qué parte de mí es americana, aunque seguro que tengo partes de ahí, pero no las sé identificar tanto aún. Pero creo que la cultura española aún lo voy aprendiendo y como que voy y vuelvo, voy teniendo que también pues estudiarlo y entenderlo y aprenderlo porque ya no es tan natural, pero sí que a veces quieres sentirte que puedes hablar de dónde vienes, entonces es creo que también una que voy aprendiendo bastante. Y bueno, en Uganda estoy intentando aprender el idioma, que también me está ayudando mucho a ver cómo piensa una cultura. Y eso sí que bueno, creo que es obvio, pero de verdad la conexión entre la lengua y la cultura es para mí muy interesante y estudiar lenguas creo que también me está abriendo mucho los ojos. No sé si, sí, creo que eso ha contestado un poco por todas partes, pero Si me sí. permites, Nora, un inciso. Nora, ¿Sí? si me permites, Victoria, a mí me gustaría, me acordé mucho de un amigo mío de high school que fue director del Banco Mundial para la Cooperación en África
porque ellos tuvieron un obstáculo. Yo no sé si estás ahora en Hanoi o en Ho Chi Minh. ¿En qué ciudad estás de Vietnam? Bueno, ahora estoy en un pueblo, se llama Phong Nha, pero vengo de Ho Chi Minh. Bueno, en Vietnam pasa algo en una escala menor de lo que pasa en África, que si vives en Hanoi, estás muy influenciado de la cultura francesa, porque ha sido pues un poco el primer idioma y demás. Ho Chi Minh fue la sede de la rebeldía comunista, entonces es como una zona más local, más independentista, más autónoma. Cambiando la escala en África, hoy día Marcelo Yuvale, se jubiló después de 40 años de director de cooperación para el desarrollo del Banco Mundial, y en los últimos años él fracasó en aumentar la importación y exportación entre países limítrofes en África. ¿Por qué? Porque las herencias coloniales son más pesadas que el beneficio y el retorno de las inversiones. Porque para un Zimbabue es mejor pues negociar con un país limítrofe que mirar a su metrópoli. Pero es tan orgulloso el mantener el vínculo colonial que en determinados status quo de las élites dominantes prefieren ellos negociar con su antigua potencia colonial, aunque hayan tenido una guerra y que les haya infligido muchos muertos, que estar negociando con una etnia inferior por más que esté a menos kilómetros en la frontera. No sé si eso ya lo tienes verificado, ¿no? Pero es un poco de las cosas que me decía, a mí me impresionaban. O sea, un hombre que durante 40 años estuvo fomentando pues, el intercambio chino con Estados Unidos, canadiense con Corea, se encontró que en África los estados más próximos, limítrofes, se han tenido a lo mejor una potencia ocupante belga o francesa o inglesa, pues se llevaban mejor con sus antiguos colonos que con los vecinos más próximos. Entonces, esto es un elemento muy interesante que, claro, yo en Angola no podía entender que ellos le hicieron la guerra a los portugueses y la ilusión de uno de Angola era terminar un doctorado en una universidad portuguesa, que habían sido sus enemigos y que les habían obligado a matar padres, familias y demás. Y en definitiva, después tenía un amigo que era jefe de correos y le digo, ¿valió la pena la revolución? Y me dice, ¿para qué? Si el moreno que ganó la revolución se crió con un blanco y cuando ganó quiso vivir como vivía el blanco. Entonces, las experiencias pragmáticas vitales están marcadas en nuestras moléculas y por más que a nivel cognitivo tú desarrolles que hay un retorno a la inversión, ¿me entiendes? Mucho más elevado, que sea más rentable comerciar con países limítrofes, ellos quieren tener ese vínculo histórico con la potencia de referencia. Entonces hay pakistaníes, indios que mueren por ir a Inglaterra y estudiar en Cambridge y en Oxford, por más que realmente en India tengan un hub de los mejores ingenieros informáticos del mundo, pero no tienen, ¿me entiendes? Master of Business by Oxford, ¿no? Y esto es un elemento que yo no sé si lo has verificado, pero con el paso de los años vas a poder consolidarlo, que realmente lo que uno trae del abuelo es más importante que lo que te enseñó Oxford. Sí, bueno, pero también algo que yo, bueno, reflexiono y he visto mucho también es eh, la continuación del colonization of the mind, o sea, la colonización de la mente. Yo creo que hay, porque también, por ejemplo, bueno, algo que me hizo mucho también pensar en esto es, por ejemplo, tuve una experiencia en Kenia donde había un proyecto que les traía retornos económicos y el proyecto a nivel económico estaba súper bien, pero todos los métodos eran esto que tú has dicho, un amor por el ser blanco que de verdad era chocante y a- estuve bueno, en momentos muy incómodos que de verdad me hicieron sentirme incómoda como persona blanca porque perpetuaba un tipo de racismo y superioridad que me incomoda, pero eh, le- a- eh, para ellos estaba bien porque había ese beneficio económico. Entonces, esto del colonialismo de la mente y cómo se deconstruye es un, un lado académico, pero sí, es muy difícil y eso creo que continúa afectando mucho las relaciones, pero también, claro, ser la persona blanca y decir que eso ya no es correcto vuelve a perpetuar la idea. Lo encuentro todo muy complicado, todo muy interrelacionado y esta idea de, bueno, está relacionado a lo que he dicho antes, pero la moralidad
y perdón si esto no lo sé exprimir muy bien en español, pero esta conciencia de que si algo no es moral, no está bien, claro, cuando una persona no tiene acceso económico a algo, es muy difícil sobreponerle un argumento moral o filosófico, o porque a veces, bueno, piensas lo de Maslow, pero no sé, es una tensión que yo tampoco entiendo. Pienso mucho en esto y es un tema que me interesa bastante y no lo sé aún. Pero mira, para rematar, perdona, Nora, que monopolizamos, pero me da mucho feedback lo que dices. Moral viene de moris. Moris es costumbre. Entonces, en el mundo occidental hemos traducido mal lo que es la moral. La moral no es la ética. La ética se corresponde con el mundo de los valores, la axiología, el mundo de la filosofía. Moris es más romano, es lo que hemos hecho repetidamente durante muchos años. Y eso no es una moral para imponer, es una moral cultural, que en función de la cultura que yo he tenido, desarrollar una rutina. Hay un libro que yo te sugiero, yo he estado en la casa de ella en Nairobi, que es La vida de Karen Blixen. Karen Blixen es una danesa que inspiró África Mía, la famosa película de Meryl Streep. Y él dijo que hasta que no murió su marido blanco, no reparó en la afectividad del moreno, que la traía y después terminó siendo su pareja y su amante. Entonces, hasta que uno no llega a un nivel de necesidad afectiva, a un nivel de carencia, logística si quieres, no hace estos análisis racionales cognitivos. Los análisis son afectivos en África. Tú no puedes razonar lo que violenta mi afecto. ¿Por qué? Porque la moral es el día a día. ¿Me entendés? O sea, la moral para nosotros es repetir rentablemente una rutina que me llevó a un objetivo. Eso no tiene nada que ver con las tripas no emocionales del africano. El africano, las neuronas emocionales están en el intestino. En el occidental, las neuronas las tenemos en el cerebro. Entonces, la localización de nuestras neuronas inspira respuestas emocionales diferentes. Si tú piensas con los intestinos, ¿me entiendes? Si comiste mucho, no vas a tener un humor muy adecuado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo es emocionalidad y todo es capricho, pero eso no está mal y lo nuestro está bueno. Es que cada uno tiene su vector definitivo. Entonces, tú le llamas colonización de la mente, yo le llamo priorización de la mente. Eso es lo que nos dio Occidente y el capitalismo, que todo es cognitivo. Y para ellos todo es emocional. Entonces, generemos, nosotros en el laboratorio que estamos desarrollando aquí una plataforma para la gestión de esta localidad de 50.000 habitantes que hemos elegido como una especie de muestra de lo que puede llegar a ser una gestión consciente, donde estamos un poco a las personas diciéndole, si ya por la edad que tienes no tienes nada que aprender, sino despertar lo que tienes dormido. O sea, tú tienes una emocionalidad dormida porque te han dicho que está mal ser caprichoso. Te lo dijo un profesor cognitivo, porque un profesor emocional te va a decir lo demás, no pienses tanto y déjate llevar, ¿no? Si tú lees a Richard Hawkins, es un hombre, has leído a Richard Hawkins, déjate ir, suelta todo. Entonces, un hombre que tiene un PhD dice, no, todo lo que me enseñaron cognitivamente, no, suéltalo, déjalo ir, déjate llevar. Pero claro, eso lo puedes permitir a los 70 años. Si tú a los 20 años que tú estás organizando tu estructura de organización, de orden, disciplina y responsabilidad, tú dices, déjate llevar, pues todos somos hippies. ¿Entiendes? Entonces, hay una adaptación necesaria que no tiene que vulnerar nuestra idiosincrasia e identidad. Entonces, eso es la integración hoy día educativa, es no pierdas quién eres, pero donde fueres haz lo que vieres, si vale como statement final. O sea, el adaptar no tiene que llevar a renunciar a la identidad, pero mantener la identidad no tiene que evitar la adaptación necesaria. Yo estuve 3 años dando clase universitaria en China. A los 15 días me quise volver, porque la gente no me miraba. O sea, yo en las universidades españolas, yo tenía que hacer dos evaluaciones, una cognitiva, de una evaluación, y otra emocional, que es el seguimiento en clase. En China, en los países más, Japón, Corea, ellos no miran a la persona que tiene autoridad. Por consiguiente, en clase no hay preguntas. Yo tenía 100 personas que todos estaban con la cabeza agachada. Yo al decano le dije, me vuelvo a Madrid. Me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no me hacen caso. Me dicen, no, no. Es que si te miran, te están desafiando tu autoridad. Te miran de igual a igual. Entonces, la atención visual es un hecho cultural, no es analizable.
O sea, en China, en Japón, en Corea, los profesores somos los únicos que no tenemos la obligación de inclinarnos hacia una autoridad superior. Es más, una autoridad superior, cuando hay un profesor, es él el que se agacha. Eso no se explica, no tiene explicación. O sea, la autoridad nuestra es una autoridad racional, cognitiva. La autoridad de ellos es cronológica. Si tú has nacido antes, sabes más que yo. Da igual si tú tienes un PhD, si eres hijo de un sabio o de un premio Nobel. Ramana Maharshi se apartó de la vida. Era una persona que todos se agachaban. Y prácticamente él tenía una ignorancia cognitiva. Era solo contemplativo. El Buda venía de una clase alta y él se dio cuenta que hay una frase del budismo que consagra la no cognitividad, que es cuando tú descubres que estás siendo Buda, mata al Buda que crece dentro, porque cada uno tiene su propio Buda. Uno no puede crecer en función del crecimiento ajeno, por más santo que sea. El otro será santo, será Buda. Yo seré Victoria Puglia, hija de Richard y de Rousseau, y ya veré cómo termino mi vida, pero déjame esculpirme a mí, que los demás me inspiren, pero no me condicionen. Yo creo que el gran tema es dónde termina la inspiración y dónde empieza el condicionamiento. Bueno, me quedo aquí porque no quiero disputar ese protagonismo tan merecido que llevas, Victoria. No, no, es muy interesante. Creo que porque, bueno, mi mente hasta ahora, tengo que, en español también me cuesta procesar, pero has dicho ciertas cosas que voy a pensar y te voy a escribir porque hay una frase que he escrito que voy a pensar, pero ya hablaremos. Pero si no, bueno, Ahora Norita te va a mandar mi último libro de medio siglo de ancestros en Argentina, donde muchas de las cosas que te digo están vale, escritas hace 10 años, y si te sirven ahí para desarrollar, es en PDF, porque aquí no, desde la pandemia no imprimimos más en papel, pero es un ok, PDF que lo puedes bajarte, subrayar y habla vale, un poco de esto, ¿no? Porque yo vengo de una abuela analfabeta, a mí me obligaron a estudiar grado, posgrado. He vivido en 10 países más de un año, trabajé en 4 idiomas, entonces, pues, imagínate, fue todo un desafío a lo que me habían, sí, que sí. yo en un determinado momento me condicionó. Yo no quería hablar más idiomas porque creía que iba a tomar una distancia con mis padres. De hecho, mi madre me condicionó y terminó porque sus amigas le decían, te felicito porque tienes un hijo políglota. ¿Sabes lo que le decía a ella? No, es solo charlatán. Habla tanto que necesita hablar nuevos idiomas, porque con uno no le alcanza, ni con dos, ni con tres. Entonces, cuando tú tienes esa crítica próxima, te condiciona. Entonces, tú tienes que volar muy alto, tienes que tener una seguridad personal. Es decir, el respeto a mi madre va por un lado, pero el deseo legítimo de mi crecimiento va por otro. Entonces, si se Ujú. te cruzan los cables, lo que es bueno, que es el afecto y el cuidado a una edad, si tú con 40 años sigues teniendo presente lo que dice tu madre, tú estás siendo un niño tonto. Sí, sí. Y entonces ese es el debate. Y yo, el mismo caso que tú tienes con tu hermano, yo lo tengo con mi hermana. Mi hermana es conservadora, de casa, muy criada a la española, a la castellana. Es decir, no tenemos mucha distancia de la familia porque después a lo mejor no te abrimos la puerta. Entonces ella terminó su carrera de filosofía, su carrera de diseño, pero no ha cambiado de país. Se fue de Argentina a España y hasta casarse, hasta que eligió, tardó 50 años en elegir la persona que mejor se corresponde y se complementa con ella, porque Mm, el discernimiento era que no sabía si iba a ser monja de clausura o mujer casada con sus hijos. Y después cuando decidió casarse ya no pudo ser madre. Entonces las decisiones tienen que ser just in time, porque si no son just in time, ya son off time, fuera de tiempo. O sea que nada, oye, muy ilusionante todo. Nora, perdona, retoma esto, que yo me ilusiono hablando con la hija de Rusé más que hablar con Victoria, que me recuerda mucho los diálogos sobre el tema que he tenido con tu madre y me alegra pasarlo a tu generación. A tu disposición, me escribes por todo, te dará Nora cualquier tipo de celular o correo electrónico, ¿vale? No, Bueno, yo simplemente agradecerte, te puse en el chat y perdón que estoy peripatética caminando por toda la casa porque estoy con la comida, con el almuerzo. Pero no, agradecerte, fuiste muy claro en tu respuesta y nuevamente te felicito bueno, por todo lo que, digamos, tu don de seguir adelante, digamos, ¿no? Yo creo que
me parece que nadie te detiene, no te conozco bien, pero me parece bueno esto de que nada te detiene en tus objetivos, ¿no? No cualquiera a tu edad se va a otro, se desarraiga de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que uno nunca pierde la raíz, siempre vuelve a la raíz, pero nunca la pierde en realidad, por más que se vaya al fin del mundo, ¿no? Así que bueno, te felicito y bueno, la verdad que me gustaría saber cuáles son después tus líneas en algún momento, conocer de vos más de lo que estás haciendo. Gracias, no, un placer también conocerte y mantendremos el contacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, así será, Victoria, y todo lo que necesites siempre, acá estaremos a la distancia, escuchándote, comentando. Ya te vamos a pasar todo lo que dijo Miguel. Y bueno, te felicitamos. Hermosa toda tu exposición, todo lo que nos contaste, y a seguir adelante por esos caminos, como ellos decían, siempre aprendiendo, porque nunca terminamos de aprender, la vida nos enseña un montón de cosas, y siempre buscando ese objetivo, eso que me anima a seguir adelante. Bueno, no te queremos, estaríamos horas hablando, pero ya es tarde para ti, así que te vamos a dejar descansar, y bueno, siempre dispuestos a acompañarte y escucharte en lo que sea, desde nuestra tribu de interioridad. Gracias y buen fin de semana para todos. Que estén bien. Gracias, Victoria. Un Muchas Y gracias abrazo. mañana a somos vosotros. campeones. Mañana saquemos campeones. Ya, mañana a ver qué pasa. Ojalá. Igual Dios seguiremos siendo todos amigos. Sí, Eso no nos va a cambiar. Un abrazo. igualmente, un Adiós. placer.